entonces ya comencé a grabar y ustedes deben estar viendo en este momento mi pantalla y les pido por favor que me confirmen si la están viendo bien. Sí, se ve bien, profe. Listo, gracias, Carlos. Bueno, entonces, la clase pasada recordemos que habíamos visto cómo utilizar básicamente C++ para generar números aleatorios y también el concepto de la periodicidad de un generador, que quiere decir cuándo se empieza a repetir y que, pues digamos, se recomendaba utilizar el Mercian Twister porque tenía un periodo muy, muy largo y era también eficiente. Y también vimos cómo utilizar las librerías de random de C++ para poder generar ciertas distribuciones. Ahora resulta que de pronto nosotros no tenemos distribuciones que estén ahí, pero necesitamos que nuestros números aleatorios sigan cierta distribución. Entonces queremos que esos números representen esa distribución, pero los vamos a generar en el computador. Tenemos informaciones de cómo es la distribución y entonces la pregunta es cómo podemos hacer ahí si no sabemos realmente, si no tenemos una función que ya nos esté haciendo eso. Y para hacerlo, entonces, se utilizan varios métodos. Vamos a hablar aquí de dos de esos métodos. Uno se llama el rejection method, el método del rechazo, y el otro se llama el método de la transformación inversa. El método del rechazo es muy sencillo, digamos que es uno de los que más vamos a utilizar, es un método de fuerza bruta, pero básicamente se puede ver como de la siguiente manera. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una distribución, perdón, que siga como esta tendencia entre dos puntos, uno lo que puede hacer es decir, bueno, voy a generar números aleatorios y voy a generarlos dentro de una caja que, por ejemplo, puede ser que esté más grande, porque uno, digamos, en principio, pues si tuviera la información exacta de cómo seleccionar este borde, pues ya tendría resuelto el problema. Entonces, digamos, uno lo que hace es generar una región más fácil, más grande. Entonces, uno lo que puede decir es, voy a hacer una generación uniforme de números y los que caigan por acá los voy rechazando y los que caigan por aquí adentro los voy aceptando. Entonces, al final, si uno, digamos, aquí tiene n1 números y aquí tiene n2 números, entonces uno lo que encuentra es que hay una relación, por ejemplo, esto es un ejemplo de las diferentes formas de ver el método de rechazo, una relación entre las áreas y una relación entre los números que quedaron afuera y abajo. Entonces uno puede tener que el área de lo que tiene azul dividido entre el área total, digamos el área total de ese cuadrado rojo, bueno, lo vamos a escribir al revés, sobre el área, digamos, uno es proporcional al número total de muestras que yo puse, o sea, n1 más n2, sobre las que cayeron en n1. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo podría estimar el área 1, la podría estimar simplemente como n1 sobre n, miren que esa es la fracción de números que cayeron dentro de la región que yo quería, por el área total que fue la que yo escogí. Entonces, uno puede hacer cosas de ese estilo, como estimar, por ejemplo, ese tipo de áreas de forma aleatoria utilizando este método del rechazo, pero también sirve precisamente por la siguiente razón, porque todos los números que queden aquí adentro, pues básicamente están siguiendo esta distribución de probabilidad. Entonces yo también lo que estoy haciendo es que este subconjunto de números que quedaron aquí adentro, dentro de esta zona, efectivamente está siguiendo la distribución de probabilidad que yo necesito. Entonces básicamente ese es el concepto. El otro concepto, la otra forma de hacer esto es cuando yo no tengo como que esto se puede escribir de forma cerrada, no es como una tabla o algo así, sino que este límite, esta distribución la puedo escribir de forma cerrada. Entonces, digamos que yo tengo aquí como la distribución de probabilidad acumulada. Esa distribución de probabilidad acumulada pues va entre cero y uno. Es básicamente ir sumando las probabilidades, digamos que arranca en cero y que termina en un punto B. Entonces, esto puede tener varias formas. No importa la forma, digamos que sea así, que no sea tan regular, hasta que llega a uno. Esta es mi distribución en este rango finito. Y yo quiero generar números de esta manera. Entonces, este método es, digamos, también interesante en el sentido en que si ustedes conocen esta forma de esta distribución, ustedes incluso pueden interpolarla si no la conocen. Ustedes lo que pueden hacer es generar un número z acá en el eje Y. Z es un número que está uniformemente distribuido entre cero y uno. Y digamos que en un muestreo les da este punto. Entonces ustedes llegan y lo proyectan y calculan cuánto sería el X apropiado. Entonces sacan el X de ese Z. Luego generan otro Z, Z2, bueno, tenemos el Z1, luego un Z2, un Z3, va generando muchas muestras. Y esos van cayendo, ojo que están uniformemente distribuidos en esta zona,
Pero resulta que de acuerdo a esta distribución de probabilidad, pues eso va a corresponder a un montonón de X acá, y dependiendo de la forma de mi función, esos X van a tener específicamente y exactamente esta distribución que nosotros queremos. Precisamente la van a seguir. Entonces, aquí la clave es, si yo puedo encontrar una manera, y esto se puede hacer analíticamente y numéricamente, si yo puedo encontrar una manera en la que yo pueda describir esta función de distribución de probabilidad, genero esos zetas son funciones, digamos, de distribución de probabilidad acumulada total, y si yo puedo invertir esa relación, entonces yo puedo encontrar cómo serían los X que yo debo generar. Entonces cualquiera de estas dos se puede hacer. Si yo no puedo invertir esa relación, pues yo puedo hacer numéricamente una interpolación de esta función e invertirla numéricamente. Eso también se puede hacer. Pero pues este es el otro método que uno puede utilizar para generar números aleatorios con la distribución que uno quiera. Esas son como las dos cosas. Entonces los vamos a mostrar más bonito. Aquí está el método del rechazo. Digamos que queremos generar números distribuidos con esa distribución que está ahí, ese rho de x, 3/4 de uno menos x al cuadrado. Entonces en ese caso lo que uno hace es generar, como les digo, números aleatorios R uniformemente distribuidos entre un mínimo y un máximo y aceptar solamente los que cumplen que su valor de y es menor que f de x. Entonces, básicamente, esto que tenemos acá es x. Vamos a generar x en este intervalo, en el eje x. Vamos a ir tomando muestras aleatorias en este intervalo. Ese es nuestro r, que también lo vamos a llamar x. Luego, para cada uno de ellos, evaluamos f de x. Y solamente aceptamos, espérense un momento, no, perdón, les dije una mentira, perdón. Generamos x, generamos y, entonces ustedes generan un x aleatorio, digamos este x, y generan un y aleatorio, entonces les puede quedar por acá o les puede quedar por acá. Solamente aceptan los que quedan pues por aquí abajo. Luego generan otra muestra, le generan otro x, luego generan otro y si ese y les quedó acá, entonces no se acepta. Luego generan otro x aleatorio, luego generan otro y digamos que ese y les quedó acá, entonces sí se muestra, sí se acepta, y así sucesivamente. Entonces esto es una fuerza bruta, esto no es el más eficiente, pero es un método que permite, digamos, adaptarse a situaciones en donde ustedes numéricamente, digamos, o más bien analíticamente no podrían describir esto como de forma exacta. Aquí está de forma exacta, pero eso no es necesariamente lo que nosotros tenemos en la realidad. Casi siempre son cosas que no se pueden describir de forma exacta. Entonces, este es el método así, como les venía diciendo. Se generan X y Y y se aceptan solamente los que están por dentro de la curva. Y el método de la transformada inversa, pues es el que ustedes ven acá. Como les digo, lo que importa es la distribución de probabilidad acumulada. Y uno lo que busca es la inversa. Uno aplica ahí como una conservación de probabilidad. Básicamente la probabilidad de coger aquí un intervalo en esta zona tiene que ser igual a la probabilidad de coger aquí un intervalo en X de esta zona, ¿cierto? Digamos que eso es conservación de la probabilidad, que es lo que estamos diciendo aquí. P de X por dx es igual a P de Y por dy. Entonces de aquí uno puede más o menos obtener una relación inversa entre los dos valores. Y básicamente lo que estamos diciendo acá es que si uno logra hacer la inversa de la distribución de probabilidad acumulada que está simbolizada aquí como F, entonces uno puede encontrar cómo serían los números, cómo podría generarlos. Digamos, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, ustedes quieren la distribución de probabilidad exponencial, esta que tenemos acá, esta distribución de probabilidad de exponencial. Esta distribución de probabilidad, pues es E a la menos t sobre tau. Tau es la constante que caracteriza a esa distribución. Entonces lo que ustedes dicen es, bueno, yo voy a igualar a y, yo lo llamé z, aquí lo llaman y, este es el z que yo dije que estaba entre 0 y 1. Z es igual a un valor dado acá de mi distribución acumulada, ¿listo? Que es en este caso y. Entonces, esto es la distribución acumulada. Calculamos la distribución acumulada, precisamente aquí es donde está la parte analítica, en este cálculo que está acá. Estamos haciendo la parte analítica y aquí se puede hacer fácil. Esa integral nos da esto. Entonces ya tenemos nuestra distribución analítica y la cuestión es ahora invirtamos esta cosa, porque entonces esto lo que me dice es, si yo sé generar estos números, yo puedo obtener los t's que estoy buscando acá. Entonces si uno invierte esta relación, obtiene que t le tiene que dar de esta forma y aquí ya es súper sencillo, porque ustedes lo que hacen es generar un montón de números entre 0 y 1 uniformemente distribuidos, que son esos y's, y el resultado de esta expresión, estos t's, van a cumplir precisamente esta distribución. Entonces es muy eficiente. Si ustedes tienen la forma analítica y la pueden invertir, es muy, muy eficiente porque ustedes simplemente generan un montón de números aleatorios entre 0 y 1, los meten en la expresión que obtuvieron acá
y eso le genera los números con la distribución original que quería. De nuevo, algunas veces no se puede invertir, pero no hay problema. Uno puede hacer esas integrales de forma numérica, puede interpolarlas y utilizar esa interpolación para hacer la inversión de la función. También se puede hacer. Entonces son métodos un poco diferentes. En general, lo que uno tiene es que si yo puedo hacer esto de forma analítica, generalmente pues, es preferible utilizar el método de la transformada inversa, pero si no puedo hacer esa inversión analítica, es mejor utilizar este método del rechazo. Ahora, si yo me paso a varias dimensiones, hacer estas inversiones de acá son mucho más complicadas. Entonces el método del rechazo empieza a tomar mucha más relevancia cuando tengo varias dimensiones y resulta que cuando uno ya hace muchas dimensiones se vuelve muy ineficiente. Uno empieza a hablar de otras cosas que se llaman como importance sampling y cosas así, que eso ya se ve cuando estamos hablando de métodos de Monte Carlo, que lo verán ustedes de pronto en algún momento en su carrera. Entonces, por ejemplo, la primera cosa importante es, yo quiero generar números aleatorios dentro de una región. Por ejemplo, yo quiero hacer una integral dentro de esa región. Yo quiero hacer una integral dentro de esa región. Entonces, yo necesito puntos dentro de esa región. ¿Y cómo hago para generar puntos dentro de esa región? Yo lo que necesito es generar números aleatorios, ¿listo? Números aleatorios que caigan dentro de esa región. Pero pilas porque aquí hay una cosa diferente. Recuerden que el método del rechazo no, es lo siguiente. Yo genero un X aleatorio y yo genero un Y aleatorio. Las dos cosas. Ahora, obviamente el X uno podría decir, yo genero el X entre -2 y 2, ¿listo? Y el Y entre cuánto y cuánto. Entonces, si yo lo genero uniformemente distribuido, tendría que estar entre -1 y 1, pero eso lo que quiere decir, básicamente, es que yo estoy generando como números aleatorios dentro de esta caja que contiene a mi región, lo mismo que habíamos dicho antes, lo estamos generando dentro de esta caja, o sea que yo en algún momento voy a estar rechazando cosas. Alguien podría decir, pero ¿por qué más bien no generamos X, digamos en este caso, que estén entre -2 y 2, y para cada uno de esos X, yo genero su f de X? F de X sería el borde, pues, el borde de mi curva, y con eso yo estoy generando el Y que debo aceptar. Y con eso ya me evito generar cosas en Y y además todas las muestras que yo genere van a estar adentro de mi región. Resulta que eso es una buena idea, pero que no funciona porque por la forma de la función, eso va a acumular, como ustedes pueden ver en la figura de abajo, eso va a acumular muchos puntos en estos bordes de acá, se van a acumular muchos puntos comparados con el centro. ¿Por qué? Porque es que yo lo que tengo acá es que la probabilidad de caer en este rectángulo grande tiene que ser la misma probabilidad de caer en este rectángulo pequeño. Y para que eso se cumpla, la densidad de estos puntos acá tiene que ser más grande que la densidad acá. Entonces no se puede hacer eso. No se puede utilizar esto así. Tenemos que definir una función que acote a nuestra región, perdón, una región más grande que acote a nuestra región, generar números aleatorios entre X y Y dentro de esa gran región y solo aceptar los que quedan adentro. Eso sí cumple que genera números uniformemente distribuidos dentro de la región de interés. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro o queda duda y lo vuelvo a explicar? ¿No entiendes por qué existe esa diferencia de densidad? Bien, voy a borrar esto acá para volverlo a mirar. Mira que hagamos lo siguiente. Cuando tú generas números aleatorios, digamos en un intervalo por acá, vamos a hablar de este pequeño intervalo acá, en X y Y. Entonces tú vas a tener una zona en donde van a haber unos que están rechazados. En el Y, todos, digamos que todos los del X van a ser aceptados, pero recuerda que aquí lo que estamos haciendo es aceptar parejas, ¿no? Entonces tú generas el X y generas el Y. Cuando utilizas el método del rechazo en general, tú estás rechazando precisamente las que están por fuera, porque precisamente no todas las parejas coordenadas que estás generando están dentro de la región de interés. Y ¿cómo se puede reflejar o cómo se puede entender? Porque precisamente pues la probabilidad cuando yo estoy en estos rectángulos más hacia la derecha, la probabilidad de estar dentro de la región es más baja, pues porque mi región está cambiando de forma, ¿cierto? Entonces si yo estuviera hablando de un rectángulo que está como por esta zona, la probabilidad de caer aquí adentro pues es mucho más baja que cuando yo estoy hablando de un rectángulo que está como por aquí en la zona de la mitad, que la probabilidad de caer adentro pues es muchísimo más alta. ¿Listo?
Entonces, las probabilidades son diferentes, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y las probabilidades son diferentes porque la forma de mi región está cambiando. Por el otro lado, cuando tú lo que dices es que yo genero simplemente el X y genero el Y, digamos, correspondiente a la región, entonces yo lo que hago es decir cuáles son, yo cojo mi X por acá, cojo cuáles son estos límites para este X y genero un Y ahí, tú siempre estás aceptando, siempre lo estás aceptando. Entonces, imagínate, por ejemplo, ya para que pongamos valores, digamos que aquí hicimos 100 intentos en esta región, solamente en esta región. De esos 100 intentos, obviamente no todos van a estar aceptados. Entonces, de esos 100 intentos, solamente aceptamos, no sé, 20. ¿Listo? En cambio, si yo vengo a esta parte de acá y hago lo mismo, vamos a tratar de hacer la misma región, y hago la misma cosa, pues resulta que esos 100 intentos todos van a estar aceptados. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy testeando por aquí afuera. Yo para cada X que genero, busco cuáles son sus límites en Y, que es utilizar esta expresión, y yo genero un número aleatorio entre esos dos bordes. O sea, finalmente, de esas 100 muestras, acepté los 100. Y si yo vengo y hago otras 100 muestras por acá, también acepto las 100. En cambio, pues, si yo vengo y hago aquí las 100 muestras por acá, de estas acepto como 80. Entonces, mira que en el primer método, en el método de rechazo, esta diferencia en el número que total que acepté, pues está dado precisamente por la diferencia en la distribución de probabilidad. En cambio, en el segundo método, yo básicamente estoy aceptando a todo el mundo y entonces aquí tengo 100 puntos aceptados, aquí tengo 100 puntos aceptados y eso quiere decir que en esta región tengo distribuidos los 100 puntos que acepté y en esta región tengo los mismos 100 puntos también distribuidos. Entonces se ve más denso porque el área como tal es más pequeña. Entonces estoy cambiando, o sea, realmente no estoy obteniendo una distribución de probabilidad uniforme en el segundo caso. Tengo más puntos en las zonas que son más pequeñas, porque finalmente los estoy aceptando a todos. Entonces, comparando zonas grandes con zonas pequeñas, acepto a todo el mundo. Entonces, la densidad aumenta, es otra distribución de probabilidad. Ahora sí queda más claro. Listo. Muy bien. Entonces, por esa razón, hay que ser ineficientes. Hay que buscar generar los números, pues, con el método del rechazo, teniendo un área más grande y teniendo que rechazar, porque el rechazo es el que tiene precisamente eso. Entonces, miren, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular, vamos a escribir un programa que genere números, 1000 números aleatorios y que nos genere esos números aleatorios uniformemente distribuidos dentro de este triángulo. Vamos a hacerlo así, dentro de este triángulo. Y luego lo vamos a hacer para, digamos, que ustedes lo hagan de práctica dentro de este, ¿dentro de qué? Dentro de este diamante. Es muy sencillo, es muy parecido a lo de arriba. Entonces vamos a hacer ese programa ahorita, el primero. Vamos a hacer ese que está arriba. Si ustedes quieren, pues obviamente también pueden probar con este, para que observen precisamente que cuando se acepta a todo el mundo, pues entonces la distribución de probabilidad es diferente, pero también lo podemos hacer aquí. Entonces, vamos a hacer este primer programa, vamos a hacer este triángulo. ¿Ustedes cómo harían para poder generar con el método del rechazo? Porque obviamente aquí no vamos a aplicar el de la transformada inversa. Entonces, ¿cómo harían para generar aquí números uniformemente distribuidos dentro de esta región? ¿Qué será lo que toca hacer entonces? El algoritmo más o menos debería ser como, primero, definir que acote, y también eso que dice Carlos, ese es el segundo paso, muy bien. Entonces, lo primero sería definir una región que acote a nuestra región de interés. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a hacerla la más sencilla. Obviamente, entre más cercana sea esa región que la acote a mi versión original, pues sería mejor. Pero vamos a hacerla más sencilla. Yo creo que la más sencilla sería simplemente pues hacer así un cuadrado, ¿sí o no? Esa va a ser como nuestra región. Uy, espera, que eso quedó como feo. Pero no sé cómo correrlo. Mm. Bueno, que me va a quedar ahí. Bueno, no importa. Esa es la región, ¿listo? Que queremos hacer nosotros, que acota nuestra región de interés. Entonces sería como un cuadrado, un rectángulo, y ese rectángulo va a tener de lado acá abajo, aquí abajo va a medir en total 2, y pues aquí arriba va a tener una altura de raíz de 3. Entonces vamos a generar en ese rectángulo. Y lo segundo
Es precisamente lo que dice Carlos. ¿Cómo sé que está dentro de la región? Entonces, de alguna manera, yo tengo que sacar las ecuaciones de estas rectas. Entonces, caracterizar. ¿Listo? Entonces, necesitamos esta ecuación, ¿cuál será? Y esta ecuación, ¿cuál será? Ya hagamos son ecuaciones de líneas rectas, o sea, siguen esto, y igual a mx más b. Entonces, ahí les pido a ustedes, por favor, que hagan rápido esos cálculos y me digan cuáles son esos valores. ¿Listo? Dígame, por favor, cuánto sería la ecuación de la recta de la izquierda y cuánto sería la ecuación de la recta de la derecha. Y ya vendría, pues, después del tercero, que sería simplemente ahora sí hacer el muestreo. Entonces, x va a ser uniforme entre -1 y 1. Y y va a ser uniforme entre 0 y raíz de 3. Y aceptar solamente, ¿listo? Solamente si está en... Obviamente uno también puede decir que más bien genera números x entre -1 y 0 y los compara con esta recta, y entre 0 y 1 y los compara con esta recta. Pues obviamente también lo podemos hacer así, como para separarlas, porque tienen como fronteras diferentes. También se puede hacer así, no pasa nada. Y luego lo que vamos a hacer entonces es imprimir los aceptados, imprimir X y Y aceptados, y luego los dibujamos para hacernos una idea de si está o no está uniforme. Entonces voy a empezar haciendo la de la izquierda, y si ustedes pues me ayudan o la escriben ahí en el chat cuál es la ecuación del de la derecha. El de la izquierda, a ver, ¿qué haríamos? Cuando X vale 0, Y vale raíz de 3 y esto es B, entonces allá está B. Y la pendiente la podemos sacar fácil también. Sería delta Y sobre delta X, que sería el final, menos el inicial, sobre 1. Entonces, ¿sí? ¿Está bien así? Entonces me daría que la ecuación de la izquierda es Y igual a raíz de 3 por X más raíz de 3. Cuando X vale -1, esto me da 0, y cuando X vale 0, esto me da raíz de 3. Entonces sí, esta es la ecuación de la izquierda. ¿Alguno de ustedes tiene ya la derecha? La otra tiene pendiente negativa, exactamente. Tiene que tener pendiente negativa. La voy a pintar con otro color. Entonces la otra, el punto de corte es también raíz de 3. Y es al contrario, ¿no? Simplemente, ¿cierto? Entonces cuando vale 0, vale raíz de 3. Cuando vale 1, vale 0. Muy bien. Gracias, Carlos. Muy bien. Pues ya tenemos esto. Y con este material ya podemos ir a hacer nuestro programa. Entonces vamos a hacer el programa. Tómenle una foto si quieren a eso para que lo tengan ahí. ¿Listo? Yo voy a ir abriendo aquí el editor. Listo, les voy a compartir. Ustedes me hacen el favor y me confirman si la están viendo, por favor. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, listo, gracias. Gracias, Carlos. Listo, entonces aquí está el programa. Vamos a hacerlo desde cero para que vean que pues esto realmente, todas estas cosas son sencillas. Entonces necesitaríamos, como vamos a imprimir a la pantalla, necesitamos IOStream. Como vamos a utilizar números aleatorios uniformes, necesitamos random. Y podríamos leer de la pantalla, de la línea de comandos, podríamos estar leyendo cuántas muestras hacer. Entonces vamos a hacer stdlib y creo que ya. Entonces int main int argc char. No sé cómo es que se los he puesto a ustedes, creo que así. Arg.
Vamos a hacerlo todo ahorita en la función main. Entonces, primero necesitamos saber cuántas muestras. Entonces, n igual a std dato y vamos a leer eso de la línea de comandos de argv1. Entonces, como habíamos dicho, lo que vamos a hacer es un for que tome todo este número de muestras. Disculpen. For int ii igual 0 mientras ii sea menor que n, más ii. Y entonces recordemos, lo que habíamos dicho nosotros era, tenemos que primero generar X uniforme entre los límites. Para este problema, el X uniforme está entre -1 y 1. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero tenemos que declarar nuestro generador aleatorio y todos esos rollos. Entonces vamos a hacer esto acá. Yo no recuerdo bien la sintaxis, entonces vamos a mirar la clase pasada. Vamos a mirar random.cpp, que era el que tenía como todo en un solo sitio. Entonces lo que hacemos es generar primero nuestro motor. Entonces sería std mt, perdón, 19937. Ese es el generador de inmersión twister de 32 bits. Y la semilla siempre tenemos que tener esa semilla ahí disponible. Vamos a poner la semilla de primera, seed. Entonces ya tenemos nuestro generador. Y luego lo que hacemos entonces es declarar este es el motor, ¿no? Ahora vamos a declarar nuestro generador, que sería Uniform Real Distribution. Entonces sería std Uniform Real Distribution. Vamos a decirle que nos bote doubles entre, esta es la distribución y esta es la distribución que va pues entre 0 y 1. Esta es la que estamos buscando. Entre 0 y 1 no, perdón. Esto es para las X, ¿no? Recordemos que las X tienen que estar distribuidas uniformemente entre -1 y 1. Entonces -1 y 1. Esos son los límites de nuestras X, las X que vamos a generar. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí para todas nuestras muestras es decir, vamos a pedir un X. Aquí vamos a seguir xdis, xunif. Nuestro X, nuestra muestra X, nuestra X random, va a ser igual a pedirle a nuestra X unif que nos genere una muestra con este generador. En este momento ya tenemos un X que está uniformemente distribuido entre -1 y 1. También necesitamos generar Yes, ¿cierto? Entonces vamos a crear otro generador aleatorio para los Yes, y Y está entre 0 y raíz cuadrada de 3. Entonces sería std, sqrt, de 3. Entonces necesitamos CMAT también. CMAT, listo. Entonces aquí generamos nuestro X, ahora generamos nuestro Y. Esto sería Y uniforme. Listo, entonces ya tenemos nuestro X y nuestro Y dentro del rectángulo. Recuerden, estamos sacando números, coordenadas dentro del rectángulo. Y ahora es el momento en que aceptamos o rechazamos a esas dos solamente si quedaron adentro de nuestra región. Los aceptamos si quedaron adentro, si no, los rechazamos. Entonces aquí tenemos que hacer un if. Y le preguntamos sí. Y lo que queremos ver es si Y está dentro del límite. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si Y está dentro del límite? Entonces, primero tenemos que saber si X está entre -1 y 1. Por eso les decía que podemos separarlo, pero lo vamos a hacer acá. A ver, si X, como que no importa el X, déjenme pensar un momentico. X me da acá -5. A ver si obtengo un X por aquí. Y si obtengo un X por aquí. Es como que no importa, ¿no? Lo único que necesitaremos verificar es si Y está por dentro de la región, pero no importa cómo con quién comparemos. O sea, como es una función para ver. Sí, parece que no importa. Si YR, opa, si YR es menor, o sea, mi pregunta es si solamente es necesario comparar con una de las dos, por ejemplo. A ver, hagámoslo por regiones para que nos quede sencillo y luego miramos si lo podemos simplificar.
Primero verifiquemos si X está en la región de la izquierda. Entonces diríamos si -1 menor o igual que XR y también queremos que XR sea menor que 0, digamos. En este caso estamos en la región de la izquierda. Y en ese caso queremos, y además queremos que Y, ya sabemos que es mayor que 0, pero queremos que sea menor que 3, menor que la función esta en esta región. Y además, Y, YR es menor, y aquí es donde tenemos que poner nuestra función de la izquierda, que sería std, sqrt d3, y eso ya ven ustedes que podemos definirlo como una constante más bien, por este xr más otra vez esto. Entonces, esto se acepta porque está en la región de la izquierda y además quedó por debajo de nuestro límite, digamos. Vamos a agrandar un poquito esto. Quedó por debajo de nuestro límite. Entonces, digamos que ahí, bueno, ya lo tendríamos. Yo lo que quiero es que veamos que si ponemos el de la derecha nos va a dar básicamente lo mismo. Mire, si yo trato de poner el test con la derecha, entonces con la derecha lo que estamos haciendo es, si esto está entre 0 y 1, y YR es menos esto, más esto. Entonces, mire que es como lo mismo, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, yo creo que lo que importa es eh, sacar el valor absoluto o algo así, pero por ahora, si quieren, dejémoslo así explícito, considerando cada una de las regiones. Entonces, aquí sería, si X está en esta región de la izquierda y Y es menor que esto, o podemos utilizar esto, o podemos utilizar el O, cualquiera de los dos. ¿Listo? O se cumple que X está en la región de la derecha. No tiene sentido ponerle -0, ¿no? Está en la región de la derecha. Y Y está también dentro de ese límite. Pues aquí cerramos este paréntesis. Si esto sucede, entonces aceptamos nuestras muestras y las podemos imprimir. Vamos a imprimirlas. std cout y ponemos, no, ni siquiera vamos a imprimir el XR. Vamos a poner un espacio y vamos a imprimir el YR. Aquí podemos ponerle esto para que no imprima cada línea, sino que llene el buffer e imprima eficientemente. Entonces, esta es la clave. Realmente esta es la clave. Si ustedes, digamos, quieren verificar, quieren saber si o quieren implementar el método del rechazo, lo importante es esto, esta parte en donde uno realmente rechaza. Esto se puede, digamos que lo normal es que uno se lo escribe entre una función que se verifica si está dentro o no de la frontera y eso le retorna un booleano que es true or false si está dentro o no. ¿Sí? Por ahora dejémoslo así todo, pero luego lo vamos arreglando. Pero pues esta es como la idea principal de nuestro calculito. Yo sugiero que esta constante que estamos definiendo, SQR3 por todo lado, la definamos acá arriba como para que no se nos llene tan grande todo. Puede ser incluso una constante aquí. Global, por ahora dejémosla acá. Cons double SQRT3 igual, y es que yo estoy casi seguro que la librería matemática incluye esto. Disculpen un momento, lo voy a buscar, porque estoy casi seguro de que eso sucede. Denme un momentito. Esa constante ya está, esa constante ya está aceptada, ya está definida, digamos, dentro de la librería matemática. Entonces, esperen. Entonces, miren, aquí encontré unas constantes matemáticas de la librería. Cuando ustedes incluyen CMAT, tienen esas constantes matemáticas, pero curiosamente, pues está el número de Euler, el logaritmo en base a 2 del número de Euler, cosas así. Pero pues en raíz de 2 está solamente en raíces cuadradas está solamente la raíz de 2 o la raíz de 1/2. Entonces, no, nos toca escribirla definitivamente a nosotros acá, pero solamente hacer ese cálculo una vez. Esto solamente es para como simplificar un poco esta escritura.
Listo, para que quede un poquito más conciso. Bueno, entonces vamos a ver si esto nos compila y nos corre. Recordemos que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando generar números aleatorios que estén uniformemente distribuidos dentro de una región, utilizando el método del rechazo. Para eso lo que estamos haciendo es creamos una región más grande que incluya nuestra región de interés. En este caso es un triángulo, nuestra región de interés, entonces la región más grande es como un rectángulo que lo incluye. Vamos a generar números uniformemente distribuidos dentro de ese rectángulo y luego lo que vamos a hacer es aceptar solamente los números que hemos generado, pues solamente las parejas coordenadas que estén dentro de la región de interés. Y en esos casos vamos a imprimirla y vamos a ver eso cómo nos da. Entonces voy a venir aquí a compilar. Estoy en el Mac, entonces necesito ponerle este -10. Ustedes no tienen que hacer eso. Por favor, pues no le pongan el -10 o -11 tal vez. Listo. Está mal el nombre, ¿no? Triangle Region. Ya compiló y si yo le doy clic me dio segmentation fault porque no le he puesto lo que él espera leer la semilla y el número de muestras. Entonces digamos que la semilla es 0 y que vamos a hacer 10 muestras. Entonces miren que de esas 10 muestras pues no salieron las 10, solo aceptó estas 4 muestras. Obviamente necesitamos, o sea, ya sabemos nosotros que no todas van a ser aceptadas, que se van a rechazar algunas. Si yo le pongo 100, ahí genera más. Entonces vamos a hacer esto, vamos a guardarlo en un archivo, vamos a abrir Genoplot y vamos a pintar esos datos. A ver, me gusta más el X11. No existe. Ok, entonces vamos a pintarlos. De ahí están nuestros puntos. Y miren que sí se están como que distribuyendo en el triángulo que nosotros necesitamos. Ahora, no sabemos, eso no se ve muy bien, no sabemos si realmente eso es uniformemente distribuido o no. Entonces vamos a hacer muchísimos más para ver si es uniformemente distribuido o no. Entonces vamos a ponerle 100.000 datos. Ya terminó, es muy rápido. Esto se va a morir un poco porque está pintando 100.000 datos, pero observen que sí podemos ver que realmente están más o menos uniformemente distribuidos. Más o menos todo el triángulo está cubierto uniformemente a su alrededor, en su interior, perdón. ¿Listo? Ya para que ustedes vean ese efecto digamos, de la optimización, que uno diría, no, pero qué bobada, yo más bien lo que debería hacer es generar los yes y aceptar todas mis muestras. Veamos ese efecto. Hagamos ese caso en el que yo no voy a generar mi y así, sino que yo, vamos a comentar, yo no voy a borrar acá, voy a comentar todo esto, a copiarlo acá. Vamos a hacer el error de decir que no, que yo lo que voy a hacer es generar yes con los x que me den y con eso yo ya acepto todas mis muestras. Entonces, ¿cómo sería? Genero un x, ¿cierto? Uniformemente entre el intervalo que nosotros elegimos, entre -1 y 1. Luego, tengo que generar mi y. Entonces, para generar mi y, yo tengo que saber si estoy a la izquierda o estoy a la derecha para saber cuáles serían los límites. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que preguntarle, y entonces básicamente es esto. Si yo estoy aquí a la izquierda, si yo estoy aquí a la izquierda, lo que quiero es generar números uniformemente distribuidos para y entre 0 y esta función. Entonces lo que haríamos sería yr sería igual y me tocaría copiar esta cosa, crear aquí este generador aleatorio. Uniform Real Distribution, JUnif. ¿Cómo podríamos hacer? Creo que es muy ineficiente crear cada instante de tiempo, entonces podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí un generador aleatorio auxiliar. Esto es un truco que se hace muchas veces, que está entre 0 y 1, lo vamos a llamar Z. Entonces yo aquí lo que haría sería decir yr va a ser igual y yo pediría una función, un número aleatorio de Z. Si yo hago esto me da un número aleatorio entre 0 y 1. Pero yo ya sé que no lo quiero entre 0 y 1. Yo lo quiero entre 0 y esta función. Entonces, para transformar un número entre 0 y 1,
a un número entre cero y esta función, pues es muy sencillo, lo multiplico por esa función. Entonces, de esa manera no estoy creando nuevos objetos de generación aleatoria, sino que estoy escalando un número entre cero y uno. Ese es un truco típico de esto, pues utilizar la función entre cero y uno y escalarla. Entonces, miren, de nuevo, si yo estoy al lado de la izquierda, entonces yo lo que hago es generar un y, una muestra en y, que está dentro de mi función, dentro de mi triángulo directamente. Y si no, else, eso quiere decir que estoy en el lado de la derecha. Entonces mi yr sería igual. ¿Y cómo es que es? Aquí es con un menos, ¿cierto? Y ya. Entonces con esto ya estoy generando mis y's. Y entonces yo, como soy tan inteligente, ya no tengo que estar rechazando a nadie, acepto todos mis y's, porque simplemente con el x que tenía generé un y dentro de la región, entonces ya los acepto. Y vamos a ver eso cómo nos da, para que ustedes vean a ver si sí tiene diferencia o no. Voy a compilar, voy a correr, lo voy a guardar en datos new y vamos a ir a GnuPlot y vamos a pintar datos new. Y entonces ahí uno como que no lo ve, ¿cierto? Pero yo sí lo veo. Miren que aquí yo casi no veo sombras, perdón, luces, aquí tampoco. Y aquí veo como punticos blancos. Vamos a hacerlo con menos puntos porque eso es un efecto simplemente de cómo estamos pintando en GnuPlot. Vamos a hacerlo, a ver, con 10.000 a ver si se puede observar más fácilmente. Miren que efectivamente yo veo mucho más sombreadas las esquinas que el centro. Entonces yo no estoy mostrando en este momento, no estoy mostrando con probabilidad uniforme el triángulo. Es falso. Yo en este momento estoy muestreando em, con más probabilidad las esquinas, porque por lo que explicamos al inicio de la clase, ¿sí? Estamos acumulando todos los mismos puntos en regiones cada vez más pequeñas. Entonces la distribución de probabilidad pues es diferente. Entonces aquí está la gran diferencia en que a veces uno se le ocurre una optimización, pero no tiene sentido porque no está respetando su modelo. Entonces esto está mal. Vamos a poner aquí bad. Listo, esto no nos sirve, pero lo voy a dejar ahí para que ustedes también lo prueben. Y la que sí nos sirve, pues es esta que tenemos acá. Para que, digamos, no queden dudas, voy a volver a compilar y voy a correr con 10.000 para que ustedes lo puedan comparar. Comparo la que está bien. Upa, ¿qué dice? Ah, necesito esto. Voy a volver a correr con 10.000 pero guardándolo en datos. Vamos a GnuPlot y vamos a pintar datos. Entonces, miren, esto es cuando de verdad estoy obteniendo una distribución uniforme. Ahí se ve claramente que sí es verdad, es una distribución uniforme, no hay zonas especiales con respecto a otras. Y esto es cuando utilizo esa supuesta optimización y miren que no me está generando una distribución uniforme, me está generando otro tipo de distribución que favorece las esquinas en el eje X, las esquinas a lo largo del eje X. Entonces, para que lo comparen. ¿Alguna pregunta o duda en este punto? Con esto ya terminamos. Realmente ya digamos que va para que ustedes practiquen. ¿Practiquen qué? Practiquen con el diamante. Carlos dice, ¿por qué la generación de los números es tan rápida? Porque esa es la idea. O sea, digamos que los algoritmos que se aceptaron, como el de Mercian Twister, para ese tipo de aplicaciones, precisamente se aceptan no solamente porque cumplen que generan los números rápidamente, sino porque, perdón, porque no generan correlaciones rápidas y tienen periodos largos, sino que además lo generan rápidamente. Ahora, habría que empezar a ver es qué es lo que implementan adentro. Tú puedes ir a mirar que lo que están haciendo adentro, esos generadores aleatorios, por ejemplo, es utilizar una función no lineal, por ejemplo, un módulo, algo, y empezar a jugar con los bits de los números. Entonces se hacen intercambios entre los bits, módulo, una cosa. Esas son funciones que son rápidas, sí, son rápidas, pero que además son sencillas de implementar. Obviamente el de Mercant Twister es muchísimo más rápido, pero digamos el típico generador aleatorio de siempre es utilizar funciones módulo, que eso es el runlooks, por ejemplo, pueden ustedes ir a buscar, y ahí pueden empezar a ver que son funciones no lineales que no son tampoco tan complejas. Pero ahora, aquí estamos generando 100.000, 10.000, y uno dice, uy, eso es rapidísimo. Eso también es una ventaja de C++,
Realmente cuando ustedes, por ejemplo, utilizan Python con NumPy o algo así, las funciones que llaman internamente en NumPy, todo eso son funciones en Fortran, en C, en C++, que son muy rápidas. Por eso es que, digamos, saber de C++ les da a ustedes en este momento como una ventaja competitiva, porque ustedes después va a ser muy fácil que aprendan Python. En cambio, si uno solo enseñara Python, pues ustedes saben lo mismo que todo el mundo en este momento. Todo el mundo sabe Python, todo el mundo sabe lo mismo. Y entonces no se distinguen. Ustedes saben C++, entienden un poquito más de la optimización, entienden un poquito más de la memoria y aprender Python les va a ser muchísimo más sencillo después. Entonces realmente es una ventaja para ustedes a futuro. Entonces digamos que tu pregunta es complicada en el sentido de que ¿por qué es tan rápido? ¿Por qué? Pues porque así se hizo, así se diseñó, las funciones no son tan complicadas. Pero pues esa pregunta es muy relativa porque digamos que depende, si yo necesito 100.000 millones de números aleatorios, y uno puede decir, pues eso no tiene sentido, pero sí puede tener sentido porque estoy simulando todo el trading de un sistema financiero a lo largo de muchos años y eso se hace a microsegundos, entonces ya, listo, en 3 segundos tengo que tener 3 millones de números y así sucesivamente. Entonces ahí puede pasar eso, que yo necesito una cantidad impresionante. Cuando yo estoy simulando, por ejemplo, sistemas de tipo Monte Carlo, necesito muchísimos números aleatorios, entonces al final, digamos, la respuesta es porque se buscan generadores que tengan un gran periodo, muy baja correlación y que sean rápidos. Se busca eso. Entonces, pues por esa razón es así. De todas maneras, finalmente, para terminar la pregunta, uno cuando habla de que algo es rápido es comparándolo con algo. Entonces, hay que mirar es comparado con qué tú crees que es rápido o no es rápido. Si yo, por ejemplo, utilizo Python con NumPy, la generación de números aleatorios también debería ser suficientemente rápida porque internamente está llamando funciones en C, C++, Fortran, lo que sea, como lo hayan implementado, pero son esos lenguajes generalmente. Pero si yo voy lo comparo, por ejemplo, con una interfaz gráfica que me está mostrando los numeritos y que no sé qué, pues es difícil. Y aquí, por ejemplo, es rápido también porque yo estoy en un disco duro de estado sólido, entonces la escritura es muy rápida. Miren que se escribe un archivo de 100.000 datos o de 1 millón de datos muy, muy rápido. Pero si yo tuviera un disco duro viejo que se demora un montón en escribir, se notaría, pero el problema no es la generación de números aleatorios, sino la escritura. ¿Ok? Entonces hay muchos factores en eso de las velocidades, hay que comparar con algo más, pero pues en general es porque se está buscando precisamente que sean rápidos porque eso es lo que se necesita en las aplicaciones. Espero haber tocado como todas las posibles respuestas a tu pregunta. ¿Sí quedó claro, Carlos? Listo. Y listo, chicos, como les dije, entonces tengo una reunión ahorita a las 10 extraordinaria, entonces voy a hacer es subirles a ustedes esto y les recomiendo en la presentación, ustedes la pueden descargar de la página de nosotros del curso que siempre está ahí linkeada. Ahí pueden encontrar lo del diamante para que ustedes hagan el ejercicio, cómo generar números aleatorios dentro de un diamante. Es una generalización de lo que tenemos acá. Se lo recomiendo especialmente a los que van a presentar el segundo parcial porque un ejercicio de este estilo es probable que les salga. Muchas gracias por su atención y ya le subo este código al repositorio. Le voy a cambiar el nombre para que no tenga ese typo ahí tan feo. Listo, ahí le subió. Listo. Entonces, hasta pronto, chicos. Cualquier duda que tengan, además de los proyectos o algo así, ya saben, por favor escriban. No hay ningún problema. Gracias por su atención y su